cuando llamamos a una función, una antiderivada de f' sería como decir la función normal. Y cuando decimos que tenemos f' es la derivada de esta función, nos va a quedar la función original. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos una expresión así: encuentre la antiderivada de la función 4x al cubo en el intervalo de menos infinito a más infinito. Muy bien, en el caso de acá, yo estoy asumiendo que esta expresión que tengo acá es la derivada de una función inicial. Entonces, si esta es la derivada de una función inicial, ¿cuál sería su antiderivada? ¿Cuál sería la expresión inicial? X a la cuarta. Exactamente. Sería x a la cuarta. Esta sería la función normal. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, si yo hago la derivada de esto, miremos, ¿cuánto nos quedaría? Bajamos el 4. ¿Cuánto sería 4 menos 1? 3. Por lo tanto, esta es la antiderivada de esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? A eso es lo que vamos. Esa es la idea. No, lo mismo, pues, sí, exacto. O sea, en el concepto, a eso es a lo que se guía. Entonces, hay una expresión acá. Por ejemplo, si yo tuviera que me dijeran encuentre la antiderivada de f de x, que es igual a x al cuadrado, en el intervalo de menos infinito a más infinito. ¿Cuál sería la antiderivada? Pensemos en esto. Esta es la derivada de una expresión. ¿X al cubo partido 3? No, 2x, ¿no? ¿X al cubo? ¿Partido 3? Exactamente. Miremos, hagamos la derivada de este. ¿Cuál sería la derivada de este? Bajo el 3 a multiplicar y le restamos 1 a este. Y como tenemos el 3 abajo, se puede cancelar. Entonces esto nos quedaría x al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta sería prácticamente la antiderivada de esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a colocar esto? Vamos a hacer lo siguiente, y ahí es donde vamos a comprender esto. Vamos a colocar regla de la potencia, va a ser el tema de ahorita. Y aquí es donde ya comenzamos con la escritura de la integral. Porque si yo tuviera x a la r, siempre se coloca una derivada, va a ser igual a r más 1 partido r más 1 más c. Esta sería la regla de la potencia. Eso es lo que sucedió en el caso anterior. Si yo dijera x al cuadrado de x, ¿cómo sería entonces acá? 2 más 1 partido 2 más 1 más el c. ¿Cuánto es 2 más 1? ¿Y cuánto es 2 más 1? Si ustedes se dan cuenta, es lo que nos quedó en esta parte.
Solamente que en el caso de acá es importante mencionar algo que es muy importante, que el R tiene que ser diferente de menos 1. Porque si no, ¿qué es lo que nos quedaría acá? 0 y abajo denominador 0. Entonces eso no se permite en este caso. Exacto. Miremos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera x a la 2/3 de x, ¿cómo nos quedaría esto? 2/3 más 1 partido 2/3 más 1 más una constante. ¿Cuánto es 2/3 más 1? Vamos a ver. 5/3. Y eso es lo que nos va a quedar acá, 5/3. Utilicemos extremos por extremos y medios por medios. ¿Cómo nos quedaría esta expresión? 3/5 de x a la 5/3. Miren, algo importante que quiero que ustedes miren acá. A la hora de hacer la suma, en el caso de verlo acá, va a verse como al revés lo que tenemos acá, como el recíproco. Si yo tengo 5/3, aquí va a ser 3/5, cuando es fraccionado. Por ejemplo, si yo dijera x, vamos acá, 5/2, ¿cuál sería la expresión acá? 2/5. No, porque hay que sumarlo, más 1. Ah, sí, más 1. Nos va a quedar 7/2. Entonces, ¿cuál sería el valor que tendría aquí? 2/7. Y así se hace con cualquier Más fracción. c. ¿Y esa es la respuesta? Son fracciones. Cuando tenemos un exponente, Fraccionar. un exponente fraccionado. Pero ¿Y acá es la respuesta? Ujú. Ahora miremos pues. Pero la C que viene. Mire pues, en este caso cuando nosotros utilizamos esa constante c, es porque nosotros tenemos una familia de funciones. Entonces, en la familia de funciones, nosotros tendríamos que tener un valor que tendríamos que tener sumado acá. Por ejemplo, si yo le dijera, ¿cuál es la derivada de 2x al cubo más c? De esta expresión, de 2x al cubo más 3, pongamos acá. Más 2, para que se pueda ver aquí. ¿Cuál sería la derivada de esto? 6x al cuadrado, nada más. Ahora miremos esto. Si yo les dijera, encuéntreme la antiderivada de esta expresión, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cómo? Sería 6, aquí 3, y acá 3 también. ¿Y cuánto sería 6 dividido de 3? 2. Mire, llegamos a esto, pero hay una constante que no se tuvo. Entonces, por eso nosotros le agregamos una c, como decir más una constante que no está definida todavía. ¿Ya? El valor constante no se puede obtener. Exacto, por ejemplo, aquí miren, este valor no lo podría obtener, por eso le ponemos una c, porque en la familia de funciones nosotros vamos a tener un valor que está sumando, una constante que está sumando. No sabemos qué valor es el que está sumando, pero por lo menos podemos definir la expresión original. Entonces, en ese caso, nosotros cuando estamos utilizando ya en el concepto de integral, si la integral no está definida, es como se representa la letra c. Ahora, cuando la integral está definida, ahí sí ya podemos determinar. ¿Ya? Entonces, miremos en el caso que yo tuviera el siguiente término. ¿Cuál sería la integral de 1 de x? A ver, ¿qué podríamos hacer acá? Porque aquí no tenemos variable. Bueno, si no tenemos variable, agreguémosle una variable. ¿Cuál sería la variable que le podemos agregar? X a la 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto nos quedaría esto? X no. X más C. 0 más 1 partido 0 más 1 más c. ¿Cuánto es 0 más 1? 1. X.
¿Y 0 más 1? 1. Entonces no hay necesidad de ponerlo. Entonces solo lo ponemos ahí. Este sería nuestro resultado. Voy a poner la anterior. No, ya entiendo el medio. Ese más C por Ah, por la cosa es que como no está definido. Bueno, miremos la siguiente. Si yo tuviera, ¿cuál sería lo opuesto de seno de X? Miren sus copias. Menos coseno. Menos coseno de X más la constante C, porque no está definida en este momento. Y entonces, ¿cuál sería la integral de coseno de X? Seno más C. O sea que en este caso es lo opuesto a lo que sucedía anteriormente. Es lo opuesto. Entonces vamos a utilizar términos ahorita muy importantes. Y vamos a colocar la integral definida. Indefinida, perdón. Integral indefinida. Entonces dice, la integral de una constante multiplicada por una función. Si hay una constante multiplicando una función, yo puedo sacar la constante y solo sacar la integral de esa función. Entonces esa es la primera regla. Segunda regla, la integral de una suma de funciones. Si yo tengo una suma de función, puedo sacar la integral de la primera función más la integral de la segunda función. La tercera sería una resta de funciones. ¿Qué le pones de X? ¿Cómo? ¿Qué le pones de Ahorita le voy a explicar esto. F de X menos la integral de G de X. Bueno, es muy buena pregunta. Realmente este de X surge por el estudio de las integrales cuando se empezaron a hacer ¿cómo se llama? Para poder encontrar el área bajo la curva de un X al cuadrado. Entonces lo que se hizo fue poner rectángulos utilizando la ley del agotamiento. Exacto. Ahora en el caso de la ley del agotamiento, si usted quiere encontrar áreas utilizando rectángulos, ¿cuál sería su ecuación? Base por altura. Entonces en la expresión que nosotros tenemos acá, la diferencial, o sea la distancia que hay en X multiplicada por la altura, es donde nosotros vamos a tener el área de la función. Exacto. Entonces en este caso la diferencial en X nos está señalando la distancia que nosotros vamos a obtener en X. Lo que pasa es que esto se ve con el estudio de la suma de Riemann. Ahí es donde se empieza a hacer el estudio de la suma de Riemann. Precisamente la suma de Riemann decía que mientras más pequeños fueran los valores que se fueran colocando en el área bajo la curva, se podía determinar a qué tendría que ser esa integral. Por eso de que les quería colocar el video para que ustedes lo pudieran ver. Lamentablemente no está funcionando muy bien en internet. Vamos a ver. Vamos a ver unos ejemplos de la integral. Por ejemplo, si yo tuviera la integral de 3x al cuadrado más 4x de x. A ver, eso es una suma, ¿sí o no? Bueno, entonces podemos sacar la integral de 3x al cuadrado de x más
más la integral de 4x de x. Bueno, aquí notamos una de las reglas de la integral. Tenemos un valor que está multiplicando a una variable. ¿Qué podemos hacer acá? Sacarlo de la integral. Solamente nos vamos a quedar con las variables. Igual, aquí tengo un valor que está multiplicando a este. Entonces lo podemos sacar. ¿Cómo nos quedaría? 4 integral de x. Muy bien, ahora saquemos la integral de x al cuadrado. ¿Cuál sería la integral de x al cuadrado? No. Aquí es una suma. 2 más 1, 3 partido 3. Ahora miremos acá. ¿Cuál sería la integral de x? 1 más 1, 2 partido 2. Siempre más la constante que no sabemos todavía. Aquí el 3 con el 3 se cancela y nos va a quedar x al cubo. ¿Cuánto es 4 dentro de 2? X al cuadrado más la constante c. Entonces ahí ya tenemos la integral de esta expresión. Vamos a ver otra. Dije, en esos casos no se pone C, por ser la constante de un... Es que la constante, como no está definida igual, en el caso de acá, a la hora de poner 2C, está diciendo C, porque es una constante. Sí. Ajá. Miremos pues. La integral de u 3 medios más menos 3u más 14 de u. Muy bien, pasamos nuevamente. La integral de u 3 medios de u menos, de una vez saquemos el 3 porque hacemos de que es una constante, de u más 14 la integral de u. A ver, ¿cuál sería la integral de esto? U 5 medios y aquí 2 quintos menos 3 la integral de u al cuadrado partido 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque el valor que tenemos acá es el que tenemos en el denominador. porque en la anterior de 3. ¿Cómo? Porque teníamos 2 acá. Ahora, ¿cuál sería la integral de esto? 14u. Más, nos hace falta algo más. Más sí. Y ahí está la integral. ¿Cómo? Solo exponente, Ahorita sí. Ahorita sí. Después vamos a ir viendo más y más y más. El otro año. ¿Y qué se viene la mate 3? Técnicas de integración. La mate 3. También técnicas de integración. Es que las integrales son bastantes. Es muy amplio. Hay que ver integración trigonométrica. Hay que ver un montón, es bastante. Por eso les decía que en derivadas reímos. Quiero que ustedes intenten hacer la siguiente. La integral de 1 partido t al cuadrado más la raíz de t de x. Es de dejar exponentes en el numerador. Por ejemplo, este t a la menos 2 lo podemos subir, solo que subiría con signo negativo. ¿Y a qué sería igual la raíz de t? Sería t a la 1 medio. Ahora podemos sacar la integral de cada uno de estos. ¿Cuál sería la integral de este? Menos 2 más 1 es menos
menos 1 dividido menos 1. ¿Cuánto sería 1 medio más 1? 3 medios. ¿Y aquí qué tendríamos que poner? 2 tercios más C. Pero algo que podemos hacer acá es, para que quede este T positivo, poner 1 partido T, para que quede el T positivo, más 2 tercios de 3 medios más C. Esta sería la respuesta. ¿Cuándo utilizamos la regla de sustitución? Por ejemplo, en el caso que yo tuviera un exponente bastante grande, como el ejemplo que vamos a colocar aquí. X a la cuarta más 3x elevado a la 30, y aquí 4x al cubo más 3 de x. Entonces aquí es donde nosotros pensamos en la regla de sustitución. Escuchen cómo la vamos a hacer. ¿Quién es el que es más difícil de integrar en estos dos? Es este, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar que a esta expresión le voy a colocar que esto va a valer u. Y voy a sacar la derivada de esto. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Sería 4x al cubo más 3. ¿Estamos de acuerdo ahí? De x. Porque aquí se está derivando respecto a x, esta expresión. Despejemos el de x acá. De u a que es igual. 4x al cubo más 3. Esto es lo que significa el de x. Entonces vamos a hacer la sustitución en este momento. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar esto? U. U elevado a la ¿qué? A la 30 multiplicado por 4x al cubo más 3. Pero ¿quién es de x? De x, como lo tenemos que dejar en términos, como esto es u, lo tenemos que dejar en términos de u. Esto sería de u partido ¿qué? 4x al cubo más. Ah, muy bien. Entonces, si ustedes observan acá, yo puedo eliminar algo acá. ¿Qué es lo que se puede eliminar? Se puede eliminar esta expresión con esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto nos quedaría esto? La integral de u elevado a la 30 de u. Pero ¿cuál es la integral de u a la 30? 31 partido 31 más c. Pero hay una cosa que se nos olvidó. Nosotros inicialmente no estábamos integrando u, nosotros estábamos integrando el valor de x. Entonces, en lugar de poner u, vamos a colocar lo que corresponde. Aquí sería x a la 4 más 3x dividido 31 elevado a la 31 más c. Esta es la integral por medio de sustitución. Ahora miren, vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo más. O haga una de las que están en equipo de Del ejemplo, de las tareas. las tareas. Pues sí. La integral de seno a la 10 de x por coseno de x de x. ¿Quién es la que sería más difícil de integrar? Entonces, en lugar de poner seno de x, ¿qué vamos a colocar? La u. Derivemos, ¿cuál sería la derivada de esto? De u. ¿Y cuál sería la derivada de esto? No, sería solo coseno. Solo coseno de x. Porque aquí hay que colocar en qué estamos derivando. Despejemos acá el de x, el coseno dividiría. Y esto sería igual a de x. Hagamos la sustitución entonces. ¿A qué es igual el seno de 10? Sería como decir u a la 10 coseno de x. En lugar de x, ¿qué vamos a colocar? De u partido. Coseno de x. ¿Qué podemos eliminar acá? Coseno de x. Ahora integremos esta expresión. 11, u a la 11 partido 11. U a la 11 partido 11.
más C. Pero recuérdense que inicialmente no era U el que utilizábamos. Vamos a sustituirlo por lo que realmente es. Seno de X a la 11. A la 11, partido 11 más C. ¿Ya? Cuando empezamos a hablar acerca de la integral definida, empezamos a mencionar cuando ya terminamos valores o ya tenemos valores para poder encontrar un área. Precisamente el área fue donde surgió la idea de la integración. Entonces, para las figuras que eran polígonos que no tenían curvas, no había problema, porque era muy sencillo encontrar el área de esta figura. Teniendo una base y una altura, nosotros sabíamos de que el área de esta figura era base por altura. Si nosotros dividíamos esto en la mitad, pues lo que nos iba a quedar era un triángulo. Y nosotros en la actualidad sabemos de que, ¿cómo se llama? Híjole, pues al revés aquí. Base y altura. Pues en el caso de acá, el área de esta figura era como la mitad del triángulo, por lo tanto era base por altura dividido entre 2. Mientras se iban asemejando más figuras, pues íbamos pudiendo determinar cuál era el área de las diferentes figuras. Pero donde se empezó a tener problema para encontrar el área fue en figuras circulares o, por ejemplo, en el círculo. Entonces, ¿qué fue lo que se empezó a hacer? Lo que se empezó a hacer era empezar a determinar el área que había dentro del círculo colocándole diferentes figuras. Entonces, en la primera figura que se colocó, lo que se pudo hacer era, por ejemplo, pensar en un triángulo. Pero en el caso de que nosotros tuviéramos el triángulo, nosotros nos dábamos cuenta que aquí pues quedaban vacíos, lo cual no dejaba de determinar el área de esa figura. Entonces lo que se pensó fue poner más lados. Entonces en el caso de un cuadrado, si ustedes se dan cuenta, el área que se está cubriendo en el círculo ya se está amplificando más y el área que queda de sobra se va reduciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso que se pueda colocar un pentágono, entonces en el caso del pentágono, pues ya tendría que cubrir un poco más el área que queda ahí. Vamos a ver si nos permite dibujar un pentágono aquí. Es que reconoce las imágenes, pero no exactamente como tiene que ser. Entonces, en el caso del pentágono, si ustedes se han dado cuenta, van quedando menos espacio y mientras más polígonos se iban colocando, se iba aproximando más al área de la figura curveada o de la curva que se va teniendo acá. Entonces, como habíamos visto en el video, esto se le llamaba la ley del agotamiento, que se colocaban figuras hasta que se iba completando esto. Entonces, podríamos determinar que el área del círculo iba a ser el límite cuando n, siendo n los lados, son infinitos, en el área de un polígono, de n lados. Entonces, mientras más lados tenía nuestro polígono, más se iba a acercar al área de una curva. Entonces es por eso que surgió la situación de poder estudiar, y fue donde se empezó a estudiar este área. Una función muy común, como el x al cuadrado.
siendo este evaluado desde 0 hasta 1. Entonces, si nosotros pusiéramos que aquí está 1 y aquí está 1, nosotros sabemos de que esta es una curva, que es la que íbamos a tener acá, miren. Entonces, lo que se empezó a hacer en este caso, vamos a dejar un poco más grande nuestra curva para que ustedes la puedan ver mejor. Vamos a colocar acá un cuarto, un medio, 3 cuartos y 1. Lo mismo para acá, pero vamos a ponerlo acá. Aquí es 1. Entonces la curva que nos iba a quedar es de esta manera, ¿verdad? Algo así. Disculpen que por la imprecisión no se pueda tener esto. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de integral definida, estamos hablando del área que queda dentro de esta figura que tenemos acá. Como estamos definiendo aquí 1, estamos hablando de toda esta área que nosotros tenemos acá. Entonces, lo que empezaron a hacer las primeras personas, pues, fueron a hacer rectángulos, poniendo rectángulos de esta manera, colocando así cada punto. Nos iba a señalar una altura. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una altura. Acá nosotros tenemos una altura. Y acá también nosotros tendríamos una altura. Pero ¿qué era lo que sucedía acá? Que quedaban áreas que quedaran vacías acá, ¿sí o no? Entonces lo que se pensó después fue poner las áreas para que quedaran afuera. Por ejemplo, acá lo que voy a colocar en azul son las áreas que van quedando por afuera. Pero tampoco así se podrían determinar las áreas porque quedaban excedentes. Entonces lo que se pensó hacer acá fue sacar una aproximación entre ellos. Entonces, ¿cómo iban a hacer? Iban a sacar la sumatoria que se iban a tener, sumando los valores que se tendrían del lado izquierdo y después del lado derecho. Por ejemplo, ¿cuánto es la distancia acá? O ¿cómo podríamos encontrar la figura de este rectángulo que tenemos acá? Es base por altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la base de acá? Un cuarto. ¿Y cuál es la altura? Pues es sencillo. La altura es un cuarto elevado al cuadrado. Porque este es el y, la altura. Más un cuarto de un medio elevado al cuadrado. Porque si ustedes se han dado cuenta, la distancia de acá para acá es un cuarto. La distancia de acá para acá es un cuarto. La distancia del otro sería un cuarto por 3 cuartos elevado al cuadrado. ¿Y lo otro? ¿Cómo quedaría? ¿Un cuarto? 1 al cuadrado. Ahora miremos en el otro caso. ¿Cuánto nos quedaba esto? ¿Cuál era el resultado de aquí? ¿En su calculadora? Y alguien que me encuentre la que tenemos aquí abajo. A ver, ¿cuánto nos queda lo de arriba?
¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto? 15.32. Perdón, disculpe. 15.32. 15.32. ¿Y el otro? No. Va a quedar como 15 punto. Es 15 dividido en 32. 15.32 avos. Como usted quiso 15.32. Me parecía más lógico esto. Es que 15.32 queda raro, muy grande. 7 dividido en 32. El de abajo. ¿Cuánto quedó el de arriba? 15 partido 32. Exacto. ¿Y el de abajo? 7 partido 32. 7 partido 32. Escuchen bien esto. El área, decían entonces, está entre 7.32 avos hasta 15.32 avos. Entonces esto es lo que llegaban ellos a esa conclusión. Entonces lo que empezaron a hacer fue poner más valores para poder determinar. Poner más valores. Pero voy a hacer un paréntesis antes de proseguir a esto. Hay un niño que se llamaba Friedrich Charles Gauss, que a la edad de 3 años corrigió la gráfica de su papá. Su papá era un estadista y corrigió en la gráfica a los 3 años de un error que tenía. A la edad de 8 años, su maestro les dijo: quiero que me hagan la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a 100. De 1 en 1, ¿verdad? Entonces el maestro, no sé la finalidad que tenía, tal vez mientras él comía algo y dijo: voy a dejar a estos patojos haciendo algo. Entonces, lo que no sabía es de que en el momento que él les puso a hacer esto, Friedrich Charles Gauss, en términos de 1 minuto y medio a 2 minutos, terminó. Y le dijo: la respuesta es 5050. Entonces el maestro le dijo: ¿cómo? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Entonces él le dijo: lo que pasa es de que yo empecé a hacer la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a 100, y después dije: voy a sumarlo al revés. 100 más 99 más 98 hasta llegar a 1. Entonces, si yo sumaba esto, me daba 101. Esto, 101. También aquí, 101. Y al llegar acá, 101. Entonces, como hay 2 cienes acá, entonces lo que hice fue dividirlo dentro de 50 y llegar a esa conclusión. Entonces lo que estaba haciendo Friedrich Charles Gauss era esto, de que él dijo que si multiplicaba 100 por 101, pero como habían 2 cienes acá, lo dividía entre 2, llegaba a la respuesta. Que si ustedes se dan cuenta, pónganlo en su calculadora, ¿cuánto les queda? 5050. Entonces, a la hora de multiplicar el 100 por el resultado que daba dividido entre 2, llegaba al valor y generó una forma de cálculo a la edad de 8 años, que es n por n más 1 dividido entre 2. Y esto se
aplica en la suma de cualquier número que ustedes quieran sumar. Por ejemplo, si yo digo, el número que quiero sumar es 6, supongamos, de 1 en 1 hasta llegar a 6. Entonces sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Pongamos con números pequeños. ¿Cuánto me da esto? 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Ahora utilicemos la ecuación. Sería 6 por 7 dividido entre 2. 6 dividido entre 2, 3 por 7. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, fueron surgiendo sumatorias. Y esta es la sumatoria a esta ecuación que generó Charles Gauss a sus 8 años. Es la sumatoria de todo número, todo entero sumado, hasta llegar a ese valor, hasta llegar a la enésima, al número enésimo, que ya sabemos que la ecuación es n por n más 1 partido 2. Obviamente con el estudio del cálculo fueron surgiendo más sumatorias. En el caso que yo tuviera la sumatoria de n y 1, pero que en el caso de los valores fueran números enteros elevados al cuadrado, que fuera 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta llegar al enésimo número elevado al cuadrado, surgió también otra ecuación, que es n por n más 1 por 2n más 1 partido 6. También surgió la idea de poder sumar números elevados al cubo, que tuviéramos, por ejemplo, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo hasta llegar al enésimo número elevado al cubo. Y eso surgió otra expresión que nos iba a quedar n por n más 1 dividido dentro de 2, pero elevado al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, no se va perdiendo la idea de Gauss, ¿verdad? En toda la sumatoria. Por ejemplo, si tuviéramos un número que tuviéramos hasta llegar al número que tuviera exponente a la 4, ya sabemos 1 a la 4, más 2 a la 4, más 3 a la 4, más 4 a la 4, hasta llegar al enésimo número, a la cuarta potencia. La expresión aquí sería n por n más 1, si ustedes se dan cuenta, siempre se va utilizando la misma expresión, por 2n más 1, por 3n al cuadrado, más 3n menos 1, todo esto dividido dentro de 30. Y aquí vamos a encontrar una cantidad de expresiones de sumatorias. A estas sumatorias nos ayudan a poder entender lo que pudieron encontrar a la hora de hacer esta operación. Porque si ustedes se dan cuenta aquí hay una expresión que es común. Aquí tenemos un factor común. ¿Cuál es el factor común acá? Un cuarto. ¿Qué pasaría si yo lo dividiera dentro de 1 partido n? ¿Cuál sería el factor común? O sea, la división de cada base es un cuarto. Por lo tanto, el factor común es 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo pusiera la división de 1 partido n, ¿cuánto nos quedaría el factor común acá? 1 partido n. Y los valores que van sumándose aquí, entonces, ¿cómo serían?
Piénselo bien, piénselo bien. N más 4 por 2. 1 partido n y la suma de los demás valores, porque si ustedes se dan cuenta, miremoslo de esta manera. 1 partido 4 es acá. Saquemos factor común de esto. ¿Cómo nos quedaría? 1/4 al cuadrado más, si no lo simplificamos, 2/4 al cuadrado más 3/4 al cuadrado más 4/4 al cuadrado. O sea que ¿cómo nos quedaría la otra expresión? Un cuarto por N. Vamos a ver. Si estamos hablando de que la división ahora no va a ser 1/4, sino es 1 partido n. Miremoslo acá. Podría ser como 1 partido 4. Abajo, ¿cómo nos quedaría acá? 4 al cuadrado. ¿Y cómo nos quedaría arriba? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría si fuera 1 partido n? 1 de N al cuadrado. N al cuadrado. ¿Y acá? 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, punto, 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 suma, punto, 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 hasta n al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? ¿Qué tenemos aquí arriba? Esto, miren. ¿Sí o no? Y ahí es donde se encontró, a la hora de hacer esta sustitución, que el área de esa expresión, el área de x al cuadrado, donde la función era x al cuadrado, donde estaba de 0 hasta 1, se llegó a la conclusión de que era, ¿cuánto creen ustedes que sería? ¿Pero cuánto quedaría? El número real, ¿sí? El área definida desde 0 hasta 1 de x al cuadrado Sería X ahí. 1/3. ¿Es 4 o 1/3. Eso es un X un tercio. No, es 1/3. Es que se me fue una rayita de más. Entonces aquí surge la idea de la integral definida. Cuando yo pongo parámetros, puedo determinar el área de una región bajo la curva. Entonces, la integral definida de a b, de f de x, de x, va a ser la integral sustituida por el valor de b menos la integral y sustituida por el valor de a. Por ejemplo, en este caso, miremos acá. ¿Cuál sería la integral de esto? Ya lo sabemos. x3 partido 3.
pero está definido. Aquí ya no le vamos a agregar la letra C, sino que vamos a agregarle de 0 a 1 porque está definido. ¿Dónde se ven los cualquier? Entonces aquí se hace solamente la definición de que estamos de 0 a 1. Entonces aquí ya sustituimos en la primera función, vamos a sustituir B. ¿Quién es B? 0. No, 1. 1 al cubo partido 3. ¿Y cuánto es A? Es 0. 0 al cubo partido 3. Si usted hace esta suma, le queda 1/3. Que ya encontramos el área bajo la curva. Quiero que miren esto. Vamos a abrir un programa que se llama GeoGebra, Grafmática. Grafmática es una expresión, otra de los software que sirven para graficar. Entonces y es igual a x por x. Ya tenemos esta función, miren. Ahora, como acá tengo para integrar, vamos a definir desde 0 hasta llegar a 1, que estaría aquí, ¿verdad? Solo que no tengo lentes, así que vamos a ver si llegó hasta 1. No, aquí llegó a 1.3, hasta 1. Miren que es 0.33 periódico, que eso es 1/3, que eso ya sería el área bajo la curva. El área bajo la curva. Entonces es para encontrar el área. El área bajo la curva. Pero Sobre la curva también se puede, ¿verdad? ¿Cómo? Sobre la curva también, por esta forma. Entonces, por ejemplo, si a mí me dieran una expresión como la siguiente. La integral definida de 0 a 5 de x más 1 de x. Miremos pues. ¿Cuál es la integral de esta expresión? X al cuadrado partido 2. ¿Cuál es la integral de 1? X. Pero aquí ya no se pone el c. ¿Por qué? Porque ya está definido los valores. De 0 a 5. Entonces vamos a colocar 5 al cuadrado partido 2 más 5 menos, ahora con sustitución de 0, 0 al cuadrado partido 2 más 0. ¿Cuánto nos queda esto? Yo sé que todo esto me va a quedar 0, o sea que esto no importaría, pero esto sí, nos va a quedar 25 medios más 5, ¿cuánto nos quedaría? 35 medios, que sería el área bajo la curva. Miren, les voy a pedir un favor, saquen su calculadora, la que les he